Hola a todos. Los amantes de las historias y las leyendas están listos para sumergirse en aventuras llenas de valentía, astucia y amistad. En este canal exploramos narrativas fascinantes que enseñan lecciones profundas a través de relatos detallados y cautivadores. Desde cómo un campesino y su burro engañaron al mismísimo diablo hasta las proezas de animales inteligentes que desafían las expectativas, cada historia está diseñada para inspirar y entretener. Si te apasiona la narrativa rica en moralejas y quieres descubrir más sobre el poder de la amistad y la superación, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad de cuentos. En un pequeño y pintoresco pueblo rodeado de verdes colinas y vastos campos de cultivo vivía un humilde campesino llamado Pedro. Su vida era sencilla pero plena de satisfacción. Cada mañana, al despuntar el alba, Pedro salía de su pequeña cabaña de madera para atender sus tierras y cuidar de sus animales. Entre todos ellos, su más fiel compañero era un burro gris llamado Matías. Matías no era un burro común. Desde el momento en que Pedro lo recibió como regalo de un amigo lejano, había algo especial en él. Sus ojos reflejaban una inteligencia inusual y una astucia que no se veía en otros burros. Pedro y Matías habían forjado un vínculo irrompible con el paso de los años, uno basado en la confianza y la lealtad mutua. Cada día, Pedro y Matías trabajaban juntos en los campos. Pedro araba la tierra mientras Matías, siempre a su lado, transportaba las herramientas y los productos cosechados. El burro no solo era una ayuda indispensable sino también una fuente de compañía y consuelo. Pedro solía hablarle a Matías como si fuera una persona, contándole sus preocupaciones y sueños. Un día, mientras el sol se ponía en el horizonte y bañaba el paisaje con tonos dorados, Pedro se sentó en un viejo tronco, exhausto pero satisfecho con el trabajo realizado. Matías, como de costumbre, se acomodó a su lado, descansando sus patas cansadas. Pedro acarició el pelaje del burro y suspiró. «Matías, amigo mío», dijo Pedro con voz suave, «no sé qué haría sin ti. Eres más que un burro para mí. Eres mi confidente, mi compañero en esta vida de labrador». El burro, como si entendiera cada palabra, relinchó suavemente y apoyó su cabeza en el hombro de Pedro. En ese momento, Pedro se dio cuenta de cuánto significaba Matías para él y cómo su vida sería incompleta sin su presencia. La vida de Pedro y Matías transcurría tranquila y rutinaria hasta que un día un extraño forastero llegó al pueblo, vestido con ropas oscuras y un aire misterioso. El hombre no pasó desapercibido. Los rumores comenzaron a circular entre los habitantes del pueblo, quienes decían que el forastero era un ser de otros mundos, tal vez incluso el mismísimo diablo. Pedro, ajeno a los murmullos, continuaba su vida con Matías, pero pronto el destino pondría a prueba su relación y la astucia del burro se convertiría en la clave para enfrentar el desafío más grande de sus vidas. Era una mañana fresca y brumosa cuando el forastero llegó al pueblo. Pedro estaba en el mercado local vendiendo sus productos cuando vio por primera vez al hombre, vestido con un traje negro impecable y un sombrero de ala ancha que ocultaba gran parte de su rostro. El forastero parecía fuera de lugar entre los humildes aldeanos. Las miradas curiosas y los murmullos de la gente no se hicieron esperar. Nadie conocía al hombre y su presencia generaba una mezcla de intriga y temor. Algunos decían que era un comerciante de tierras lejanas mientras que otros susurraban que era un hechicero o algo peor. Pedro, siempre afable y confiado, decidió acercarse al forastero. «Buenos días, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó con una sonrisa cordial. El hombre levantó la cabeza y Pedro sintió un escalofrío al ver sus ojos negros y profundos como la noche. «Busco algo especial», dijo el forastero con una voz grave y resonante. «He oído hablar de un burro excepcional en este pueblo, un burro llamado Matías». Pedro se sorprendió.
no podía imaginar cómo este extraño conocía a su burro. Matías es mi burro, respondió con cautela. Es un buen compañero y muy trabajador. ¿Por qué pregunta? El forastero esbozó una sonrisa enigmática. He viajado por muchos lugares y he conocido a muchas criaturas. Pero este burro tiene algo especial. Estoy dispuesto a ofrecerte una fortuna por él. Pedro se quedó sin habla por un momento. La idea de vender a Matías era impensable, pero la promesa de riquezas era tentadora. La vida de Pedro había sido siempre de escasez y sacrificio y la oferta del forastero podía cambiarlo todo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Pedro. Matías no es solo un burro para mí, es como parte de mi familia. El forastero asintió, aparentemente comprensivo. Lo entiendo, pero no tardes demasiado en decidir. Las oportunidades como esta no se presentan dos veces. Con esas palabras, el extraño se alejó, dejando a Pedro sumido en una profunda reflexión. Mientras regresaba a su hogar, Pedro no podía dejar de pensar en la oferta. Las monedas de oro y las promesas de una vida sin privaciones bailaban en su mente, pero también lo hacía la imagen de Matías, su fiel compañero que siempre había estado a su lado. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Pedro habló con Matías como lo hacía cada noche. Matías, amigo mío, hoy he recibido una oferta que podría cambiar nuestras vidas, pero no sé qué hacer. No sé si puedo soportar la idea de perderte. Matías, con su mirada sabia, pareció comprender. Relinchó suavemente y Pedro sintió una oleada de calidez en su corazón. Sabía que tomar la decisión correcta no sería fácil. Pero no podía ignorar los sentimientos que tenía hacia su leal burro. El extraño había plantado la semilla de la tentación y Pedro se encontraba en la encrucijada de su vida. Sin embargo, lo que no sabía era que Matías también había comprendido la gravedad de la situación y estaba ya maquinando un plan para proteger a su querido amo del peligro que se avecinaba. La llegada del extraño al pueblo no solo traería promesas de riquezas, sino también una serie de eventos que pondrían a prueba la astucia y el coraje de Matías, el burro que se convertiría en el héroe de una historia legendaria. La oferta del extraño seguía rondando en la mente de Pedro durante los días siguientes. Cada vez que miraba a Matías, sentía una mezcla de culpa y desesperación. El burro seguía trabajando con la misma diligencia de siempre, ajeno a la tormenta de pensamientos que agitaban la mente de su amo. Una tarde, mientras Pedro y Matías trabajaban en los campos, el extraño apareció de nuevo. Esta vez llevaba consigo un saco pesado que, al ser abierto, reveló un brillo deslumbrante de monedas de oro. Pedro, dijo el extraño, he venido a darte una última oportunidad. Aquí tienes una fortuna. Solo tienes que entregarme a Matías. Pedro miró el oro y luego a Matías. La tentación era abrumadora. Podía imaginar una vida sin preocupaciones económicas, una vida en la que no tendría que trabajar tan duro cada día. Pero cada vez que sus ojos se posaban en Matías, su leal compañero, sentía un nudo en el estómago. Es mucho oro, dijo Pedro, su voz temblando, pero Matías es más que un burro para mí. No puedo simplemente venderlo. El extraño sonrió, pero sus ojos oscuros parecían perforar el alma de Pedro. Piensa en tu futuro, Pedro. Piensa en todo lo que podrías hacer con esta riqueza. Podrías comprar más tierras, vivir cómodamente y no tener que preocuparte por nada. Pedro tragó saliva, luchando con sus sentimientos. Déjame al menos una noche más para pensarlo, pidió, su voz casi un susurro. El extraño asintió. Muy bien, pero recuerda, la oferta no estará disponible por siempre. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Se levantó varias veces, caminando inquieto por la cabaña. Matías, acostado en su establo, lo observaba con ojos comprensivos. Pedro sabía que no podía tomar esta decisión solo. Matías, dijo finalmente, arrodillándose junto a su fiel amigo,
¿qué debo hacer? Necesito tu sabiduría. El burro miró a Pedro con una intensidad que parecía decir, confía en mí, Pedro. Aunque no entendía del todo, Pedro sintió una extraña calma. Era como si Matías le estuviera diciendo que todo estaría bien, que no debía preocuparse tanto. Al día siguiente, el extraño volvió, esperando una respuesta. Pedro, con el corazón pesado, decidió que no podía vender a su amigo. Lo siento, dijo firmemente, pero no puedo aceptar tu oferta. Matías es mi compañero y no tiene precio. El extraño frunció el ceño, pero luego sonrió de una manera que hizo que Pedro se sintiera incómodo. Muy bien, Pedro. Has tomado tu decisión. Pero te advierto, no será fácil. Con esas palabras, el extraño se desvaneció en la bruma del amanecer, dejando a Pedro con una mezcla de alivio y temor. Esa noche, mientras Pedro se preparaba para dormir, Matías se acercó y comenzó a relinchar suavemente, como si tratara de comunicar algo importante. Pedro, cansado pero curioso, siguió a Matías fuera de la cabaña. El burro lo llevó hasta un claro en el bosque cercano donde Pedro nunca había estado antes. Allí, en medio del claro, había un círculo de piedras antiguas que brillaban con una luz etérea bajo la luna llena. Pedro observó con asombro mientras Matías se colocaba en el centro del círculo y comenzaba a relinchar con fuerza. De repente, el aire se llenó de un sonido melodioso y una figura luminosa apareció ante ellos. Pedro, dijo la figura con una voz suave y tranquilizadora, soy el espíritu protector de este bosque. Matías ha venido a buscar mi ayuda pues sabe que el extraño que te ofreció el oro es en realidad el diablo, y que tu decisión ha desencadenado una serie de eventos que pondrán a prueba tu fortaleza y la astucia de Matías. Pedro estaba atónito, pero escuchó atentamente mientras el espíritu continuaba. Matías ha demostrado una gran sabiduría y lealtad. Juntos podrán enfrentar lo que viene. Confía en él y en tu propio corazón. Con esas palabras, la figura desapareció y el claro volvió a su estado normal. Pedro miró a Matías con una nueva comprensión y respeto. Sabía que había tomado la decisión correcta y que con Matías a su lado podrían enfrentar cualquier desafío. Lo que Pedro no sabía era que el diablo no se rendiría tan fácilmente y que pronto comenzaría una serie de pruebas que pondrían a prueba la astucia y el coraje de ambos. Los días pasaron y Pedro, a pesar de haber rechazado la oferta del extraño, no podía deshacerse de la inquietante sensación de que algo oscuro se cernía sobre él. Matías, por su parte, parecía más alerta que nunca, como si estuviera esperando que algo sucediera. Una noche, cuando la luna llena brillaba intensamente sobre el pueblo, Pedro se encontraba descansando después de un día arduo de trabajo. Matías, a su lado, parecía inquieto. De repente, un viento frío y sobrenatural atravesó la cabaña, apagando las velas y sumiendo todo en la oscuridad. El extraño apareció de nuevo, pero esta vez su apariencia era aún más perturbadora. Sus ojos ardían como brasas y su sonrisa revelaba una malicia que hizo que Pedro sintiera un escalofrío en la espalda. Pedro, dijo el extraño con voz profunda y resonante, he venido a reclamar lo que es mío. Has tomado tu decisión, pero no sabes con quién te enfrentas. Pedro se levantó, tratando de mantener la calma. He decidido no vender a Matías. Él es más que un burro para mí. No puedes llevártelo. El extraño rió, una risa que resonó como el trueno. Oh, Pedro, eres valiente pero ingenuo. No se trata solo de una transacción. Yo soy el diablo y he puesto mis ojos en tu burro por razones que no comprenderías. Sin embargo, estoy dispuesto a hacer un trato. Pedro frunció el ceño, sintiendo la presión de la situación. ¿Qué clase de trato? Un pacto, respondió el diablo. Te daré 3 pruebas. Si logras superar cada una de ellas, dejaré en paz a Matías y te concederé una vida de prosperidad.
pero si fallas en alguna, me llevaré a tu burro y a tu alma. Pedro miró a Matías, quien lo observaba con sus ojos sabios y calmados. Sabía que no tenía otra opción. Acepto tu trato, dijo finalmente. El diablo sonrió, satisfecho. Muy bien. La primera prueba comenzará mañana al amanecer. Prepárate, Pedro. Las pruebas no serán fáciles y necesitarás toda la astucia y valentía de tu burro para superarlas. Con esas palabras, el diablo se desvaneció en la noche, dejando a Pedro y a Matías solos en la cabaña con la sensación de que una tormenta se aproximaba. A la mañana siguiente, Pedro y Matías se prepararon para la primera prueba. El aire estaba cargado de tensión y los dos sabían que de su ingenio y valentía dependía su futuro. La primera prueba los llevó a un antiguo bosque, donde el diablo les esperaba junto a un profundo y peligroso río. Tu primera prueba, Pedro, dijo el diablo, es cruzar este río traicionero. No hay puentes ni botes. Solo tienes a Matías para ayudarte. Pedro miró el río, cuyas aguas turbulentas y rápidas parecían imposibles de cruzar. Pero Matías, con su astucia habitual, observó el entorno con atención. El burro caminó hacia un lugar donde el río se estrechaba y había una serie de rocas grandes y lisas que formaban un precario puente natural. Pedro siguió a Matías, entendiendo el plan de su fiel compañero. Con cuidado y precisión, comenzaron a cruzar el río, saltando de roca en roca. El diablo los observaba, seguro de que fallarían, pero Matías se movía con una destreza sorprendente, guiando a Pedro con seguridad. Después de una tensa travesía, lograron cruzar el río sin incidentes. Pedro suspiró aliviado mientras el diablo fruncía el ceño, visiblemente molesto. Has superado la primera prueba, Pedro, pero las siguientes serán más difíciles. Prepárate. Esa noche, Pedro y Matías descansaron, sabiendo que aún les quedaban 2 pruebas por delante. La astucia de Matías había sido clave en la primera prueba y Pedro confiaba en que juntos podrían superar lo que el diablo les lanzara. Al día siguiente, se enfrentaron a la segunda prueba, un laberinto encantado lleno de ilusiones y trampas. Pedro y Matías caminaron juntos por el laberinto, confiando en el instinto del burro para encontrar la salida. Cada vez que una ilusión trataba de engañarlos, Matías relinchaba y Pedro entendía la señal, evitando las trampas y siguiendo el camino correcto. Después de horas de incertidumbre, lograron salir del laberinto. El diablo, cada vez más furioso, los esperaba al otro lado. Muy bien, Pedro. Has superado 2 pruebas, pero la última será la más difícil de todas. La tercera prueba los llevó a la cima de una montaña, donde el diablo había colocado un cofre de oro. Para ganar la última prueba, dijo el diablo, debes tomar el oro y regresar aquí sin perder ni una sola moneda. Pero el camino de regreso está lleno de peligros. Pedro y Matías comenzaron a descender la montaña con el cofre, enfrentando todos los obstáculos que el diablo había preparado. A pesar de las dificultades, Matías demostró una vez más su ingenio, encontrando rutas seguras y evitando los peligros. Finalmente, lograron regresar con el cofre intacto. El diablo, derrotado y enfurecido, cumplió su promesa. Has ganado, Pedro. Matías es libre y te concederé la vida de prosperidad que te prometí. Pedro miró a Matías, agradecido por la lealtad y astucia de su amigo. Sabía que sin él nunca habría podido superar las pruebas del diablo. Desde ese día, Pedro y Matías vivieron una vida tranquila y próspera. Recordando siempre la aventura que habían compartido y la astucia del burro que había engañado al diablo, el amanecer del día siguiente trajo consigo una inquietud palpable. Pedro y Matías, tras haber superado el río turbulento, sabían que las pruebas del diablo solo se harían más difíciles. Se prepararon con determinación, confiando en su ingenio y en la astucia de Matías. Mientras caminaban hacia el lugar donde el diablo les había indicado que comenzaría la segunda prueba, Pedro sintió una extraña sensación en el aire,
como si algo oscuro y maligno los estuviera observando. Al llegar a un claro en el bosque, el diablo apareció ante ellos con una sonrisa maliciosa en su rostro. «Pedro», dijo el diablo, «tu primera prueba fue solo un juego de niños. Ahora enfrentarás la verdadera prueba de tu ingenio y valentía. Delante de ti hay un bosque encantado lleno de trampas y engaños. Debes encontrar el corazón del bosque y traerme el fruto dorado que crece en el árbol más antiguo. Pero cuidado, cada paso en falso podría ser el último». Pedro miró el bosque, cuyas sombras se movían de manera inquietante. Sabía que el diablo no había exagerado sobre los peligros que les esperaban. Con un nudo en el estómago, miró a Matías, quien asintió con determinación. Juntos se adentraron en el bosque encantado. El aire se volvió pesado y denso mientras avanzaban. Y el camino pronto se convirtió en un laberinto de árboles retorcidos y enredaderas espinosas. A cada paso, el terreno parecía cambiar y Pedro empezó a sentir que estaban caminando en círculos. De repente, un crujido bajo sus pies lo hizo detenerse. Una trampa de hojas ocultaba un foso profundo lleno de estacas afiladas. Pedro retrocedió rápidamente, agradecido por su instinto. Matías, sin embargo, no parecía sorprendido. El burro caminó alrededor del foso con cuidado, olfateando el aire y observando el terreno. Pedro lo siguió, confiando en el sentido de orientación de su compañero. A medida que avanzaban, otras trampas se revelaban, ramas que se transformaban en serpientes. Enredaderas que intentaban atraparlos y arbustos que soltaban nubes de polen tóxico. Pero Matías, con su aguda percepción, detectaba cada peligro antes de que pudieran caer en él. Pedro se daba cuenta de que el burro tenía una habilidad especial para ver a través de las ilusiones del bosque. Después de lo que parecieron horas de ardua caminata, finalmente llegaron al corazón del bosque. Allí, en medio de un claro iluminado por un rayo de sol, se erguía un majestuoso árbol antiguo. En sus ramas más altas colgaba un único fruto dorado que brillaba como el oro puro. Pedro miró el árbol con asombro, pero también con aprensión. Sabía que el diablo no les haría la tarea tan fácil. «Matías, ¿cómo podemos alcanzar ese fruto?», preguntó, confiando en la sabiduría de su amigo. Matías observó el árbol detenidamente y luego miró a Pedro con una expresión que parecía decir: «Confía en mí». El burro comenzó a caminar alrededor del árbol, inspeccionando sus raíces y el terreno circundante. Encontró una raíz sobresaliente que parecía lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de Pedro. Con mucho cuidado, Pedro comenzó a trepar por el árbol, siguiendo las indicaciones de Matías desde abajo. Cada vez que parecía que una rama no aguantaría, Matías relinchaba, alertando a Pedro para que cambiara de ruta. Finalmente, después de una tensa escalada, Pedro alcanzó la rama más alta y arrancó el fruto dorado. Con el fruto en mano, Pedro comenzó a descender, agradecido por la guía de Matías. Al llegar al suelo, el burro lo recibió con un relincho triunfante. Sabían que habían superado otra trampa del diablo, pero también sabían que lo peor aún estaba por venir. Regresaron al claro donde el diablo los esperaba. Su rostro estaba oscuro y sus ojos llenos de rabia contenida. «Muy bien, Pedro», dijo el diablo, aunque su voz no ocultaba su frustración. «Has superado la primera trampa, pero no te confíes. Las próximas pruebas serán aún más letales». Pedro, con el fruto dorado en la mano, miró al diablo con firmeza. «Estamos listos para lo que venga. Matías y yo no nos rendiremos». El diablo sonrió con frialdad. «Veremos si puedes mantener esa confianza. Mañana te enfrentarás a la segunda trampa. Prepárate». Esa noche, Pedro y Matías descansaron junto al fuego, reflexionando sobre lo que había pasado y lo que estaba por venir.
Sabían que las pruebas del diablo no eran solo físicas, sino también pruebas de su ingenio y voluntad. Con la confianza en su amistad y la astucia de Matías, se prepararon para enfrentar lo que fuera que el diablo les lanzara al día siguiente. El amanecer trajo un aire de expectación y tensión. Pedro y Matías, tras haber superado la primera trampa del bosque encantado, sabían que la siguiente prueba sería aún más desafiante. El diablo, con su ira contenida, no les permitiría salir victoriosos tan fácilmente. Al mediodía, mientras el sol se encontraba en su punto más alto, el diablo apareció ante ellos en un claro cerca del pueblo. Su rostro estaba sombrío y sus ojos ardían con una furia contenida. «Pedro», dijo el diablo con voz gélida, «has superado la primera trampa, pero ahora enfrentarás una prueba de ingenio y valentía aún mayor. La segunda trampa es un laberinto de espejos. En su corazón encontrarás una gema de un brillo deslumbrante. Debes traerme esa gema, pero cuidado, los espejos del laberinto reflejan no solo tu imagen, sino también tus miedos y deseos más profundos. Pocos han salido de allí con la mente intacta». Sin más palabras, el diablo hizo un gesto y el paisaje alrededor de Pedro y Matías cambió. Se encontraron ante la entrada de un laberinto hecho de espejos altos y brillantes que reflejaban el sol, creando un efecto cegador. Pedro respiró hondo y miró a Matías, sabiendo que necesitarían toda su astucia para superar esta trampa. Entraron en el laberinto con cuidado, cada paso resonando en el silencio inquietante. Los espejos reflejaban no solo sus imágenes, sino también visiones distorsionadas y aterradoras. Pedro vio imágenes de sí mismo en situaciones de desesperación, su hogar en ruinas, su familia sufriendo. Matías, por su parte, vio reflejos de peligros y amenazas que hacían que sus orejas se movieran inquietas. El camino se bifurcaba constantemente y cada elección parecía llevarlos más profundamente en el laberinto. Pedro intentó recordar la disposición de los espejos y las bifurcaciones. Pero pronto se dio cuenta de que el laberinto cambiaba constantemente, como si el diablo manipulara el entorno a su antojo. Después de lo que parecieron horas de vagar sin rumbo, Pedro y Matías se encontraron en una encrucijada especialmente confusa. Los espejos mostraban múltiples versiones de cada camino y Pedro sintió que su mente comenzaba a ceder ante la presión. Pero Matías, con su percepción aguda, comenzó a relinchar de manera insistente, señalando un camino específico. Pedro decidió confiar en su amigo. «Muy bien, Matías, te seguiré», dijo, tomando la dirección indicada por el burro. A medida que avanzaban, los espejos parecían intensificar sus ilusiones. Pero Pedro mantuvo su mirada fija en Matías, usando la presencia de su compañero como ancla para su cordura. Finalmente, llegaron al centro del laberinto. Allí, sobre un pedestal de cristal, descansaba una gema de un brillo deslumbrante, irradiando una luz casi hipnótica. Pedro se acercó con cautela y tomó la gema en sus manos. Al hacerlo, sintió una ola de calma y claridad que contrastaba con las ilusiones perturbadoras del laberinto. Con la gema en mano, Pedro y Matías comenzaron su camino de regreso. Sin embargo, el laberinto no se lo puso fácil. Las ilusiones se volvieron más intensas, tratando de separarlos y sembrar la duda. Pero Pedro, aferrado a la gema y guiado por Matías, avanzó con determinación. Después de una ardua lucha contra las ilusiones y las trampas del laberinto, finalmente lograron salir. El aire fresco y la luz natural les dieron una bienvenida cálida y reconfortante. Pedro respiró hondo, agradecido por haber superado otra prueba. El diablo los esperaba al otro lado, su rostro contorsionado por la frustración y la rabia. «Has superado la segunda trampa, Pedro», dijo con voz grave, «pero no te emociones demasiado. La última prueba será la más difícil de todas». Pedro, con la gema en la mano, miró al diablo con determinación.
estamos listos para lo que venga, respondió, sintiendo una renovada confianza gracias a Matías y la experiencia que habían compartido. Esa noche, mientras descansaban junto al fuego, Pedro reflexionó sobre las pruebas y las ilusiones que habían enfrentado. Sabía que el diablo no se detendría ante nada para ganar, pero también sabía que con Matías a su lado, tenían una oportunidad real de salir victoriosos. La tercera y última trampa los esperaba al día siguiente, y aunque Pedro sentía la presión de lo desconocido, también sentía la fuerza de la amistad y la astucia que había compartido con Matías. Juntos, se enfrentarían a la prueba final con el mismo coraje y determinación que los había llevado hasta allí. La noche transcurrió en silencio, pero el aire estaba cargado de tensión. Pedro y Matías, habiendo superado 2 pruebas del diablo, sabían que el día siguiente traería consigo la última y más letal trampa. Al amanecer, se prepararon con calma, conscientes de que la astucia y la valentía serían cruciales en el desenlace de su aventura. El diablo los encontró en el mismo claro donde se habían reunido el día anterior. Su rostro, oscurecido por la frustración, mostraba una mueca de malicia contenida. «Pedro», dijo el diablo con voz profunda y resonante, «has llegado hasta aquí, pero tu última prueba será la más difícil. Debes enfrentarte a tu mayor temor y salir victorioso. Solo entonces podrás salvar a Matías y a tu alma». Con un gesto, el diablo los transportó a una montaña alta y escarpada. En su cima, se erguía una cueva oscura que emanaba un aura de terror puro. «Dentro de esa cueva», explicó el diablo, «reside tu mayor miedo. Debes entrar, enfrentarlo y salir con un símbolo de tu victoria. Solo entonces habrás ganado». Pedro miró la cueva, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que debía ser valiente, no solo por él, sino también por Matías. Con una última mirada de aliento a su fiel compañero, avanzó hacia la entrada de la cueva, seguido de cerca por el burro. La oscuridad dentro de la cueva era casi tangible, envolviéndolos en una penumbra inquietante. A medida que se adentraban, Pedro sintió que el aire se volvía más pesado y una sensación de temor creciente comenzaba a apoderarse de él. De repente, las paredes de la cueva se iluminaron con escenas de sus peores pesadillas, su familia en peligro, su hogar destruido y él mismo, solo y desesperado. Pedro luchó por mantener la calma, recordando las palabras del diablo, «debes enfrentarte a tu mayor temor». Matías, caminando a su lado, le transmitía una sensación de seguridad y coraje. «No puedo dejar que estas ilusiones me dominen», pensó Pedro. Al avanzar más profundamente, llegaron a una cámara amplia en el corazón de la cueva. En el centro, un pozo oscuro parecía pulsar con una energía malévola. Pedro se acercó con cautela. Al mirar dentro, vio una visión que lo dejó helado, él mismo atrapado en una red de sombras, incapaz de escapar. De repente, una voz resonó desde las profundidades del pozo: «Pedro, este es tu destino. No puedes huir de tus miedos. Entrégate a ellos y serás libre». Pedro sintió la tentación de rendirse, de aceptar el destino que le ofrecía el pozo. Pero Matías, con un relincho agudo, lo despertó de su trance. El burro lo miró con ojos llenos de determinación, recordándole la fuerza de su amistad y la lucha que habían librado juntos. «No», gritó Pedro, dando un paso atrás. «No voy a rendirme ante mis miedos. Los enfrentaré y los venceré». Con esa declaración, Pedro arrojó una piedra al pozo. La visión se desvaneció y la cueva comenzó a temblar. De las sombras emergieron figuras fantasmales, representaciones de sus miedos. Pedro se plantó firmemente, enfrentándolas con una mezcla de coraje y desafío. Matías, a su lado, emitió un sonido bajo y constante, como si estuviera alentando a Pedro. Las figuras se acercaron, susurrando palabras de duda y desesperación.
Pero Pedro, con cada paso que daban, reafirmaba su decisión de no ceder. He llegado demasiado lejos para rendirme ahora, murmuró para sí mismo. Finalmente, las figuras se desvanecieron y la cueva se iluminó con una luz cálida y reconfortante. En el centro de la cámara, donde antes estaba el pozo, apareció una pequeña figura luminosa, un amuleto que brillaba con un resplandor dorado. Pedro lo recogió, sintiendo una oleada de paz y triunfo. Con el amuleto en mano, Pedro y Matías salieron de la cueva, donde el diablo los esperaba con una expresión de asombro e incredulidad. Has enfrentado tu mayor miedo y has salido victorioso, dijo el diablo con voz baja y tensa. No puedo romper el pacto. Matías es libre y tú has ganado tu libertad y prosperidad. Pedro sostuvo el amuleto en alto, mirando al diablo con una mezcla de desafío y satisfacción. He superado tus pruebas, no solo con mi valentía, sino también con la ayuda de mi fiel amigo. Ahora cumple tu promesa. El diablo, derrotado y humillado, desapareció en una nube de humo, dejando a Pedro y Matías en paz. Desde ese día, Pedro vivió una vida de prosperidad y tranquilidad, siempre recordando la valentía y la astucia de Matías. Juntos, habían enfrentado y vencido al diablo, demostrando que la verdadera fuerza reside en la amistad y el coraje de enfrentar nuestros miedos más oscuros. La leyenda de Pedro y su burro Matías se difundió por todo el pueblo y más allá, inspirando a otros a enfrentarse a sus propios desafíos con valentía y a nunca subestimar el poder de la lealtad y la astucia. Y así, Pedro y Matías vivieron felices, sabiendo que habían engañado al mismísimo diablo y habían ganado su libertad. El sol comenzaba a ponerse mientras Pedro y Matías emprendían el camino de regreso a casa. La tranquilidad del campo, con sus colores cálidos y suaves, les daba la bienvenida después de las pruebas oscuras y peligrosas que habían enfrentado. Ambos se sentían aliviados pero también profundamente transformados por la experiencia. Mientras caminaban por los senderos conocidos, Pedro no podía evitar reflexionar sobre lo que habían vivido. Las trampas del diablo habían puesto a prueba no solo su ingenio y valentía, sino también la fortaleza de su vínculo con Matías. Ahora regresaban a su hogar con una nueva comprensión de la amistad y la lealtad, a medida que se acercaban a la granja. Los primeros en notar su llegada fueron los animales, que corrieron a recibirlos con alegría. Las gallinas cacareaban y los perros ladraban en señal de bienvenida. Los vecinos, al ver a Pedro y Matías, salieron de sus casas para saludarlos, sus rostros llenos de curiosidad y admiración. Pedro, con una sonrisa en el rostro, levantó el amuleto dorado que había traído de la cueva. Hemos vencido al diablo, anunció, y la multitud estalló en vítores y aplausos. Todos querían escuchar la historia de cómo Pedro y su burro habían superado las pruebas mortales y engañado al mismísimo diablo. Esa noche, se organizó una gran fiesta en honor a Pedro y Matías. Bajo el cielo estrellado, el pueblo se reunió para celebrar. Había música, comida y alegría por todas partes. Pedro, con Matías a su lado, contó su aventura, desde la llegada del diablo hasta las trampas en el bosque, el laberinto de espejos y la cueva oscura. La historia capturó la imaginación de todos, y el coraje de Pedro y la astucia de Matías se convirtieron en leyenda. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos, fascinados por los detalles, y los ancianos asentían, reconociendo la sabiduría en las decisiones de Pedro y Matías. Aunque solo era un burro, Matías fue tratado como un héroe, recibiendo caricias y golosinas de todos. Al final de la noche, Pedro y Matías se retiraron a su hogar, agotados pero felices. Mientras se acomodaban para dormir, Pedro miró a Matías y dijo: «Gracias, amigo. No podría haberlo hecho sin ti». Matías, con un suave relincho, pareció comprender y respondió moviendo la cola con satisfacción:
Ambos sabían que su vínculo había sido la clave para superar los desafíos y que juntos podían enfrentar cualquier cosa. Los días que siguieron estuvieron llenos de paz y prosperidad. La granja de Pedro floreció y nunca más tuvieron que preocuparse por la pobreza. El amuleto dorado que Pedro había traído de la cueva se convirtió en un símbolo de su victoria y de la bondad que el diablo había prometido, pero que Pedro y Matías habían ganado con su valentía. Con el tiempo, la historia de Pedro y Matías se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda que enseñaba a todos sobre el poder de la amistad, la astucia y el coraje. Aunque el diablo había intentado quebrar su espíritu, Pedro y Matías demostraron que con determinación y lealtad, incluso los desafíos más oscuros podían ser superados. Así, Pedro y Matías vivieron una vida larga y feliz, recordando siempre la aventura que los unió y les enseñó el verdadero significado de la amistad y el valor. Y el pueblo, inspirado por su historia, celebró cada año una fiesta en honor a los héroes que engañaron al diablo y demostraron que el bien siempre puede triunfar sobre el mal. Los días tranquilos se sucedieron en la granja de Pedro. Después de haber engañado al diablo, la historia de su valentía y la astucia de Matías se extendió más allá de su pueblo, convirtiéndolos en leyendas vivientes entre los lugareños y más allá de sus fronteras. Pero para Pedro y Matías, la vida después de la prueba tenía un significado más profundo. Con el amuleto dorado como símbolo de su victoria, Pedro dedicó sus días a mejorar la granja y cuidar de su familia. Matías, por su parte, disfrutaba de días tranquilos pastando en los campos verdes y jugando con los otros animales de la granja. Juntos, formaban un equipo inseparable que había demostrado que la amistad y la confianza podían superar cualquier desafío. Las estaciones pasaron, cada una trayendo consigo sus propios desafíos y alegrías. En el invierno, la granja se cubría de nieve y Pedro y Matías compartían momentos cálidos junto al fuego, recordando las pruebas que habían superado juntos. En la primavera, el campo florecía con colores brillantes y nuevos brotes, simbolizando el renacimiento y la renovación. Pedro se convirtió en un líder respetado en su comunidad, no solo por su valentía frente al diablo, sino también por su generosidad y sabiduría. Ayudaba a los vecinos con sus cosechas, ofrecía consejos y escuchaba sus preocupaciones. Matías, aunque solo era un burro, era visto como un símbolo de lealtad y valentía. Admirado por todos los animales de la granja y más allá, los años pasaron y Pedro envejeció con gracia, rodeado del cariño de su familia y la admiración de su comunidad. Matías, siempre a su lado, se convirtió en un anciano respetado cuya sabiduría y experiencia eran buscadas por los jóvenes animales que venían a la granja. En su lecho de muerte, rodeado de su familia y amigos, Pedro recordó con cariño las aventuras que había vivido con Matías. «Fuiste mi mejor amigo, Matías», dijo con voz suave pero firme. «Juntos enfrentamos lo imposible y demostramos que el bien siempre puede triunfar sobre el mal». Matías, con ojos llenos de afecto, bajó la cabeza en señal de respeto y gratitud. Habían vivido una vida plena y significativa, dejando un legado de valor y amistad que perduraría mucho después de que ellos se fueran. En la granja, la vida continuó con la memoria de Pedro y Matías como una fuente de inspiración. La historia de cómo engañaron al diablo se convirtió en una enseñanza para las generaciones futuras, recordándoles que con coraje y determinación podían enfrentar cualquier adversidad, y así, Pedro y Matías vivieron una vida que fue más allá de las palabras y las leyendas. Su historia perduró en el corazón de quienes los conocieron y en la imaginación de aquellos que escucharon su legado. Porque en última instancia, demostraron que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la amistad y la valentía nunca se apaga.